Imagina que tomas un pequeño clip de acero y lo dejas caer en un vaso con agua. Se va directo al fondo, sin dudarlo. Ahora piensa en un gigantesco barco de guerra, hecho con miles de toneladas del mismo metal, navegando tranquilamente sobre el océano. ¿Cómo puede ser posible? Un trozo tan pequeño se hunde al instante, y una mole flotante de 100.000 toneladas no a primera vista parece una contradicción, una especie de magia marina. Pero detrás de esa aparente paradoja hay una historia fascinante, una ley de la física descubierta hace más de 2000 años que sigue gobernando todo lo que flota, desde una hoja sobre un charco hasta un portaaviones nuclear. Todo empieza con un nombre: Arquímedes, el genio griego que un día, mientras tomaba un baño, notó algo extraño. Al sumergirse, el nivel del agua subía, y en ese momento tuvo una de las ideas más brillantes de la historia. Un objeto sumergido en un fluido recibe una fuerza hacia arriba, llamada empuje, equivalente al peso del agua que ese objeto desplaza, y así nació el famoso principio de Arquímedes. En otras palabras, si el empuje del agua es mayor que el peso del objeto, este flota. Si es menor, se hunde. Parece simple, pero en esa simplicidad se esconde la clave de toda la ingeniería naval. Imagina un bloque sólido de acero de 1 metro cúbico. Ese bloque pesa unas 8 toneladas. El agua que desplazaría pesa solo 1 tonelada. Resultado, el bloque se hunde. Ahora, cambia ese bloque por el casco de un barco. Aunque el casco esté hecho del mismo metal, su interior está lleno de aire. El conjunto, acero más aire, tiene una densidad promedio mucho menor que la del agua. Y cuando la densidad total del barco es menor que la del líquido que lo rodea, el empuje es suficiente para mantenerlo a flote. Ahí está el secreto. No importa tanto de qué material está hecho, sino cómo se distribuye su masa en relación con su volumen. Pero flotar no basta. Un barco tiene que hacerlo de forma estable, segura y eficiente, sin volcar, sin hundirse demasiado y soportando tormentas y olas gigantes. Aquí entra en juego el diseño del casco. Un buque carguero, por ejemplo, tiene un cuerpo ancho y profundo que desplaza enormes volúmenes de agua sin sumergirse por completo. Gracias a eso, puede transportar miles de contenedores a través del océano. En cambio, una lancha rápida o una moto de agua tiene un diseño muy distinto. Su forma permite planear sobre la superficie a altas velocidades. El agua ejerce fuerzas adicionales que levantan la embarcación, reduciendo el contacto con el mar y la fricción. Así logran velocidades mucho mayores. Dos diseños opuestos, pero ambos obedecen al mismo principio físico. Ahora hablemos de algo crucial: la estabilidad. Flotar no significa estar a salvo. Un barco puede volcar si su equilibrio no está bien diseñado. Todo depende de la relación entre dos puntos invisibles pero fundamentales: el centro de gravedad, donde se concentra el peso del barco, y el centro de empuje, que depende del volumen de agua desplazada. Cuando el barco se inclina, el centro de empuje se mueve. Si la forma del casco está bien pensada, esa interacción genera una fuerza restauradora que tiende a enderezar la nave. Si no, un simple golpe de mar puede bastar para volcarla. Incluso la distribución de la carga influye en este equilibrio. Un barco mal balanceado puede volverse incontrolable. Y hay un fenómeno aún más traicionero: el efecto de superficie libre. Imagina un tanque dentro del barco medio lleno de agua o combustible. Cuando la nave se inclina, el líquido se mueve hacia un lado, desplazando también el centro de gravedad. Esa pequeña oscilación puede amplificar la inclinación y hacer que el barco pierda estabilidad. Por eso, en los barcos modernos, los tanques se dividen en compartimentos más pequeños o se mantienen completamente llenos o vacíos. Otra innovación vital para la seguridad es la compartimentación del casco. Desde el siglo XIX, los barcos se construyen con mamparos estancos, divisiones internas que sellan secciones completas del barco. Así, si una parte del casco se daña, el agua no inunda toda la nave, sino solo un compartimento. Mientras el resto permanezca seco, el barco sigue flotando. El Titanic, por ejemplo, contaba con este sistema, pero el choque con el iceberg abrió demasiados compartimentos a la vez y ni siquiera su ingeniería pudo salvarlo. A partir de desastres como ese, la ingeniería naval evolucionó hacia diseños mucho más seguros, con mejores materiales, protocolos de emergencia y sistemas automatizados de control. Y sin embargo, no todos los barcos están diseñados para flotar siempre. Algunos, como los submarinos, pueden decidir cuándo hundirse y cuándo emerger. ¿Cómo lo hacen? Con tanques de lastre que se llenan o vacían de agua. Cuando los tanques se llenan, el submarino aumenta su densidad y se hunde. Cuando los vacía con aire comprimido, su densidad disminuye y asciende. Y lo más sorprendente es que todo esto escala hasta dimensiones colosales. Un portaaviones moderno
moderno, por ejemplo, puede pesar más de 100.000 toneladas, y aún así, flota tan elegantemente como una barca de madera. Hay incluso barcos gigantes diseñados para transportar a otros barcos. Se llaman buques semisumergibles. Pueden hundirse parcialmente para que otras embarcaciones se coloquen sobre su cubierta, y luego bombean el agua para elevarse de nuevo. También existen los rompehielos, que usan su propio peso para trepar sobre el hielo y quebrarlo bajo su masa. Y las embarcaciones hidroala, que literalmente vuelan sobre el agua gracias a alas sumergidas que generan sustentación, igual que las alas de un avión. Todo esto, desde el clip que se hunde en tu vaso hasta un portaaviones navegando en mar abierto, obedece a la misma ley descubierta en una bañera hace más de 2000 años. Una ley tan simple como poderosa, el principio de Arquímedes. Así que la próxima vez que veas un barco flotando, recuerda, no es magia, es física pura.